Gracias, Ada Carvajal. Muy buenas tardes, amables amigos. Esta es la edición 470 de La Sierra al Mar, este espacio cultural sin fronteras de W Radio. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Culiacán, Sinaloa. Maestro Gilberto López Alanís, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sinora Chiquete, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Zárraga. Buenas tardes. Maestro Ricardo Santos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amables amigos. Gracias a Ada Carvajal en los controles, maestros, por su apoyo en la transmisión de esta edición 470. A Juan Francisco Ayala Valenzuela en redes sociales. Gracias, Paco, por apoyarnos. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través del Face y a través del canal de YouTube, Canal Internacional. Justamente a las 13 horas y vamos a iniciar con esta transmisión diciéndoles a ustedes que el próximo miércoles 11 de marzo se presentará el libro del destacado periodista, por cierto, ya desaparecido, el periodista fortense Francisco Gil Leiva. Esta presentación será el 11 de marzo a las 6 de la tarde en el Colegio de Sinaloa y es un evento organizado por el Colegio de Bachilleres. Los comentaristas serán dos destacados periodistas, amigos que fueron también del maestro Gil Leiva, Jorge Luis Telles Salazar y Leonel Solís Reátiga. Sergio Zárraga, tenemos una obra de teatro y aquí tenemos al destacado director Lázaro Fernando. Lázaro, ¿a qué debemos el honor de tu visita? Sabemos que están ensayando muy duro para la obra de mañana. Pues sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, estamos ensayando para la función de mañana de Érase una vez la novia y pues estamos muy contentos, felices, emocionados por el impacto que ha tenido la obra en Culiacán. ¿Cuántas representaciones llevan ya? Llevamos alrededor de 30, pero la última función, ¿la más reciente? La más reciente que se hizo en el Teatro Pablo de Villavicencio, pues realmente fue un acontecimiento porque el teatro se llenó y la gente pues feliz. Y en este marco del día ya próximo internacional de la mujer y en esta marcha que las mujeres han organizado a nivel nacional, ¿se da esta obra? Sí. Y tenemos boletos. Coincide con el Día Internacional de la Mujer. Sí. Mañana domingo 8 de marzo. La función será en el Teatro Oscar Lira del IMSS a las 6 de la tarde. Okay. O sea, temprano, para que no haya pretexto. Y el teatro pues es céntrico, muchos lo conocemos ya. Y efectivamente tenemos 4 cortesías para las primeras 4 mujeres que hablen, ¿no? Las cortesías son para las mujeres. Solamente para mujeres. Sí, 7, 12, 15, 14. Pero además el precio está, ¿cómo es el precio? 150 pesos entrada general y mujeres 2 por 1. Una promoción que hacemos. 140. 150 general. Sí. Y hacemos una promoción por ser Día Internacional de la Mujer de 2 por 1 o media paga si vas solita. Ah, ok. Media paga si vas. Ah, bueno, sí, es muy importante aclarar. O sea, muy bien. No necesariamente tienen que ir las 2 mujeres para hacerles el descuento, ¿no? El descuento. Si va una. Realmente es simbólico el cobro, ¿eh? Sí, lo sabemos, por porque supuesto. bueno, la obra pues tiene producción, tiene cierto nivel, no lo digo yo, bueno, alguna gente lo ha comentado. El público lo dice con las asistencias que ha tenido, ¿no? Exactamente. Y pues mañana es esta función, ojalá nos puedan acompañar y conocer esta otra faceta, esta historia de Guadalupe Leiva Flores, la novia de Culiacán, que el maestro, creo que lo vi ahí estuvimos en el teatro. yo. Sí. ¿Usted conoció a la novia de Culiacán? Totalmente en vivo y a todo color allá por los 60. Y en Con el sus teatro. recorridos. Ay, no platiqué con ella porque ella era hermética, pero sí me arrebataba las revistas, sí me las destruía. Había que estar pendiente cuando ella venía. Y la verdad en la obra me impactó eso de que no quiere ser la novia de Culiacán por las razones que ahí se manejan. Muy interesantes y muy profundas. Sí, pues el teatro sirve para eso. Para, además de recrear, además de divertirnos, también nos sirve para reflexionar pues acerca de los momentos de la situación pues que actualmente y anteriormente sucedían en nuestra ciudad, ¿no? Acontecimientos pues no muy gratos, ¿no? Por eso Guadalupe Leiva ya no quiere ser la novia de Culiacán, pero todo pues retomado de una manera artística, ¿no? Que finalmente es lo que
lo que pretendemos. Lupita, la novia de Culiacán. Érase una vez la novia de Culiacán. Sergio Sarrega. ¿Cómo se dio el montaje? El autor, sabemos que es Alejandro Román. ¿De dónde es él y cómo trabajaron con él? ¿Hicieron improvisaciones? ¿Cómo le hicieron? No, mira, él vive en la Ciudad de México, es de Cuernavaca, es de Morelos, y buscamos un personaje interesante para hacer la obra. Bueno, ¿qué personaje es interesante? Además de los, pues ya conocidos como Rafael Buelna, el Negrumo, y pensamos en Guadalupe Leiva Flores. Hay una leyenda, todos sabemos, pero hay una historia real, verdadera. Y mucho tiene que ver el libro de Ulises Cisneros, El Tesoro de la Divina Gracia. El autor lee el libro, se le hace muy interesante el personaje, un personaje que tiene posibilidades dramáticas, un personaje que se puede contar a través de una historia, ¿no? Y a través del teatro, que finalmente el teatro es lo que hace, contar historias, ¿no? Pero historias interesantes, ¿no? Y él, inspirado en el libro, no se basa, se inspira en el libro de Ulises Cisneros y hacemos la obra de teatro. Yo puse algunos textos por ahí, pero pues... Entonces la entregó ya acabada, ¿no? En un momento trabajó con los actores, con... No, eso lo hicimos con El Jinete de la Divina Providencia, con Oscar Liera, de que improvisábamos y Oscar... ¿Tú estás dirigiendo, Lázaro? Sí, yo la dirijo. ¿Y el elenco cuál es? Es un elenco, bueno, un elenco muy profesional, es un gran elenco, se puede decir. Héctor García, pues es de los fundadores del Tatuás, del grupo Apolo, antes de Tatuás. Y hay actores que salieron, ya se graduaron de la escuela de teatro de la universidad. Muchos no saben, pero la UAS tiene una escuela de teatro, o sea, una carrera, pues. Una licenciatura. Una licenciatura. Creo que tú has dado clases ahí. Yo di 2 semestres ahí. Sí, fíjense, tenemos un maestro de teatro aquí. Entonces, alumnos con preparación, egresados de la escuela, que hacen estos personajes, ¿no? O sea, es un elenco... ¿Quiénes son? ¿Cuál? Paloma Parra, Paloma Parra hace el personaje de la novia de Culiacán. Héctor García es el doctor. Lorena Fierro hace el papel de la enfermera, es el papel cómico, humorístico. Extraordinaria actuación. Sí, entonces sí, es el toque, pues que hay que darle humor también, a pesar que es una historia trágica. Y Satarain, ¿qué papel? David Satarain también, y finalmente Alejandra Machado, que hace la novia, digo a Lupita, de niña, ¿no? Porque en realidad Guadalupe Leiva Flores empieza a perder la cordura de muy niña, ¿no? Desde la Revolución, cuando huían de los revolucionarios que se metían en las cuevas, cuando la creciente famosa, en que se llevó todo por allá por el rumbo de Ahome, la lluvia de estrellas, que también está comprobado que existió, y todos estos elementos pues hicieron que... Y con el plantón. Además de que pues la dejó un hombre por ahí plantada, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante conocer a través del teatro la historia de un gran personaje en Culiacán. Y yo creo que yo le atribuyo que el teatro se llena por eso, porque el personaje es muy importante, interesante, pero además hay un elemento extra, el elemento artístico, o sea, cómo contamos la historia de Guadalupe Leiva Flores, la novia de Culiacán. Gilberto. Fíjate que el personaje lo hace uno hacer otras consideraciones. Yo creo que Lupita, que nunca pensó que iba a ser la novia de Culiacán, No. traía su propio guión. Sí. Ella tomó la ciudad como el escenario de su vida, y su vida era una actuación de alguna forma, ¿no? Pues caracterizaba un personaje y lo recreaba todos los días. Sí. Ella hizo teatro. Es un personaje. Fíjate que Salvador Dalí dice que la esquizofrenia produce conocimientos. Sí, cómo no. Él le llama el método paranoico crítico. Entonces, yo creo que Lupita merece más análisis de tipo sociológico. Exacto. Porque está viviendo en una ciudad que se prestó para eso. La gente, el momento histórico, los personajes, sí, los rechazos, las aceptaciones.
Y qué bueno que se recoge, Sí. que se recoge para que no se pierda este personaje. Y qué bueno que todo se está recreando desde el punto de vista artístico, como lo dice Lázaro Fernando, pues para placer de los culiacanenses, que necesitamos ese tipo de, Culiacaleño, decía ella. sí, ese tipo Decía los de culiacos. situaciones, porque el teatro enseña, el teatro No, es el teatro una... poderosísimo. Enseña el y teatro. educa, ¿no? Sí, es Pues como- hay una línea de teatro didáctico, ¿no? Didáctico, Que es sí. muy importante para la enseñanza, obviamente, ¿no? Claro. Dicen... Oye, Lázaro, y por yo eso creo que en la tienes escuela razón. normal, en las escuelas normales, se llevaba la Sí. materia de teatro. Exactamente. Sí. En la Bauhaus también, Sí. en las escuelas de diseño, se llevaban la materia de teatro. Los alumnos, todos de diseño, industriales, los de arquitectura, era obligatorio el teatro. Es que el teatro sirve para Ujú. muchas cosas. O Así sea, no es. tienes que ser actor, Por o eso ven muchos dramaturgo, profesores. sino el teatro en la práctica te enseña, te permite tener mayor presencia, Sí. mayor seguridad, mayor proyección. Por eso ven muchos maestros que enseñaron teatro en sus escuelas. El teatro campesino, decía Ricardo hace Sí. rato. Para mí, y para muchas personas, para mucha gente, los maestros son actores. Y de hecho, En hay su un, momento, cuando están y antes, ya ves que los salones tenían como su escenario, ¿no? Sí, así es. Tenían un estradito ahí, no sé si lo tengan ahora. La cátedra le llamaban. Sí. y hay un género que se llama género didáctico. Sí, el teatro didáctico. Stanislavski dice, que por aquí vive un Stanislavski, pero no tiene nada que ver con Constantin, que uno, viendo una obra de teatro de 1 hora 10, aprende más que un año estando en un aula. En un aula. Es muy importante. Incluso la técnica del sociodrama, El sociodrama. por ejemplo, es Exactamente. una forma de enseñar Exactamente. también. El psicodrama. El psicodrama. Son formas así de... Pues De de eso, enseñanza ¿no? teatral. Exactamente. Bien, Lázaro, entonces reiteramos, es mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Oscar Liera. Este teatro está donde está la llamada escuela La Asegurada. ¿Todavía es asegurada? Sí, La Maestro Lanis? Asegurada le llaman, Sí. ¿no? Era famosísima porque era una escuela de artes ahí, La Así Asegurada. es, así es. Bueno, también había cocina, había... Pues ahí se formaron Alicia Montaño, Sí. Sí. el mismo Oscar Liera. El mismo era- Oscar Liera. era muy, El muy mismo asiduo a esa... Miguel Tamayo, duró Miguel mucho Tamayo, tiempo pues, ahí ahí en La trabajó. Asegurada. Así es. ¿Cómo se llama? La maestra Ayala. Dona Josefina. Dona Josefina Ayala, Sí, fue Castro, también directora del- Ayala Castro, perdón. Ayala Castro, Sí. ¿no? Tiene su Ahí se formó el historia. Teatro Apolo. El Digo, el Teatro teatro Apolo. del grupo. El grupo ahí, efectivamente. Efectivamente. Tiene su historia, fíjate, en La Bien. Asegurada. Pues entonces las invitamos para que acompañen, que asistan a esta obra de teatro. Érase una vez la novia de Culiacán. Mañana, domingo, 6 de la tarde, Teatro Oscar Liera. Y qué bueno que se da en este contexto del Día Internacional de la Mujer. Por ello, el director de esta obra, Lázaro Fernando, trae 4 cortesías para las primeras 4 damas que nos llamen y se lleven ¿A qué teléfono va a hablar? 7. 667121514. Bien. Entonces, pues te agradecemos mucho. No, pues muchas gracias a ustedes. La entrada general cuesta 150 pesos. 150. Y los boletos van a estar a la venta a partir de las 10 de la mañana, mañana En la domingo. taquilla del Teatro Oscar Liera. En la ex taquilla, quitaron la taquilla, ¿no? Quitaron Sí, la en taquilla. la puerta ahí. Bueno, Es que Bien. había una taquilla antes en el Sí, teatro, ahí. ¿no? muy bien. Bueno, son cosas que... Muchas gracias, han Lázaro, ido por estar aquí con destruyendo. nosotros. Quedamos pendientes. No, gracias a ustedes. Tenemos 4 boletos, 4 cortesías que nos deja Lázaro Fernando, director de la obra Érase una vez la novia de Culiacán, para las primeras 4 damas que nos llamen al 712-1514. Vamos a regresar con ustedes, Enrique Félix Ávila, y continuamos, Paco, con las redes sociales. Sergio Zárraga, ¿qué tenemos? Por cierto, Tenemos que al otra teatro le obra, falta- ¿no? Otra obra. le falta no sé, me que parece que le te metan había mandado un mensaje. Sí, lo por que pasa ahí. es que hay invitación permanente de Porque parte de la Universidad esos- Autónoma de ¿cuántos Sinaloa están haciendo a así que la través gente de vaya? la se Coordinación da General cuenta de del Extensión de la abandono que está el Cultura y los teatro. y además Entonces la Dirección de promover Actividades eso. Artísticas y Culturales, para que asistan sábado con sábado, Teoso, a esas actividades que se llevan a cabo desde las 11:30 hasta la 1, Teoso. Es decir, a las 11:30 comienzan unos talleres y a las 12 siempre hay una función. Hoy, pues, se está llevando a cabo o ya se acaba de terminar una obra que se llama Burbujas Mágicas. Entonces,
Ahorita ya está por terminar o ya pasó, pero la invitación es para que constantemente lleven a los niños ahí porque hay actividades de títeres, hay actividades especialmente para niños. Y pues es los sábados a las 12. Como decía Lázaro, los niños, ¿verdad? Que aprendan, que son obras de teatro didácticas, decíamos, Laura. Pues Lázaro, además perdón. del teatro, recordemos que los títeres también siempre los utilizaban, ¿no? Siempre los títeres es una herramienta didáctica desde el kinder, desde la preescolar. Pedro Carrión Carrión fue un maestro de la escuela normal y con él aprendimos incluso hasta hacer monos, los monos, los títeres, pues. Tuvo Sí, muchos no le digan alumnos. monos porque Sí. se enojan. Así Títeres. es, así es. No, pues sí se enojaba él porque le decían mono, ¿verdad? Son Sí. muñecos, le gustaba que le dijeran muñecos, ¿verdad? efectivamente. Y Eh, vaya que tenía carácter, Pedro Y Carrión. pues tuvo muy buenos alumnos Sí. como Sí. Fernando Mejía, como Perea, Ramón Perea, Héctor Vélez trabajó con él. Héctor Vélez. o sea, Así es. Antonio García. formó a toda una generación. Sí, claro. Efectivamente, Pedro Carrión fue un gran maestro, educador de un carácter muy interesante porque gracias a ese carácter, los alumnos que fuimos de él aprendimos a hacer esos muñecos y a actuar en los teatrinos. Por eso decía yo que los maestros, Lázaro, los maestros son actores y en ese actuar, pues va la enseñanza, eran obras de teatro didácticas. Recordemos que los maestros hacían las comedias. Las comedias, en la sierra, en los efectivamente. lugares. Sí, Mi en las madre me dijo, comunidades. no, yo actué en una comedia. Sí, sí. Y ahí sacaste tú, me dijo, sí, una comedia. ¿No? Sí. Sí, efectivamente. Muy bien. Ricardo Santos, a propósito de maestros, Isidro Salas Barrón, Isidro Salas destacado Barrón. educador de Escuinapa, Exactamente, de Palmillas, Escuinapa. Palmillas. Llega muy joven a la Universidad de Sinaloa y a los 16 años, según un relato de José Luis Ceseña, ya forma parte del directorio de del Colegio Civil Rosales, perdón. Debido a su inquietud y a su talento, llegó siendo representante de los alumnos de secundaria y preparatoria, llegó a formar parte del consejo directivo de la universidad y su talento pues, se vio reflejado en las participaciones que tuvo posteriormente. Fue director de educación del grupo y sustituyó a Enrique Félix Castro cuando se fue y se perdió en la Ciudad de México. Fue director de educación con Enrique Pérez Arce, con Pablo Macías y oficial mayor con Rigoberto Aguilar Pico. Fue catedrático en la Escuela Normal de Sinaloa durante 35 años. Tuve la gran oportunidad de conocerlo en una obra que él hizo educativa, la Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores, en 1963, y que funcionaba en el internado del Estado, con un grupo brillante de catedráticos, donde estaba la propia Agustina Choy, Paquita Núñez, Rodolfo Clarrea y Francisco Piloxi Vázquez, Francisco Martínez, Pedro Pilozzi también. Pedro Piloxi, Sí. cómo no, sí, también los dos hermanos, Los hermanos. Micaela Higuera, Ofelia Carranza del Castillo, Catalina López Mesa, Luz. y Luz López Las Mesa, hermanas. un sinfín de maestros que forjaron a los adultos que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela secundaria de manera regular. Formaron la Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores Rafael Ramírez y ahí funcionó en el internado infantil del Estado. ¿Y Ricardo Santos dónde estudió la secundaria? Ahí mismo. Rompimos Recuerdo la bien. regla porque tenía 13 años cuando me aceptaron ahí, porque conseguí una constancia de trabajo en una negociación que estaba aquí en el Boulevard Madero y por esa razón me aceptaron. Pero el profesor Isidro se negaba, como se negó a aceptar la efectividad del método global de análisis estructural. Y ya ve. Dijo que era un fracaso porque en su tiempo los niños aprendían a los 6 meses y con el método global pasaban 2, 3 años y los niños no podían aprender a leer y escribir. No, pues es que esto tiene que ir evolucionando, el silabario de San Miguel, el método onomatopéyico, el método ecléptico y todo bueno en su momento, ¿no? Y el mejor método, según él, siempre lo dijo, era el más efectivo y el que el maestro aplicaba. Y un chametleño, el profesor Roberto Juárez Valdés, se le recuerda mucho porque sus niños en las escuelas donde él dio clases aprendían a leer efectivamente a los 6 meses. A los 6 meses o a los 5 meses empezaban a leer.
Era la prueba de la A los efectividad 5 del meses maestro. inscritos. Ya en primer año, sí. Ah, Ya en primer año, efectivamente. Hay que aclarar eso. Sí, sí, sí. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Para enero los niños ya estaban leyendo, ¿no? Y finalmente, pues el maestro fue director también de la escuela normal más grande del mundo, que fue el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, donde se capacitó y se tituló a los maestros en servicio, donde fueron cerca de 3.600 los que en Sinaloa lograron titularse en esa época que operó aquí en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Isidro Salas Barrón, Isidro padre Salas de Barrón. un gran amigo nuestro y maestro de la Escuela de Derecho, Isidro Salas Coronel. Lo saludamos con el afecto de siempre al maestro. Bien, ¿qué tenemos, Sergio Zárraga? Nos dijiste que ibas a comentar algo acerca de lo que pasaba en 1826 con las etnias Mayo y Yaqui, en lo que aún, era aún el estado de Occidente. Y para hablarle de lo que pasaba en 1826, Teodoso, necesito remontarme a 1810, porque fíjate que cuando Villescusa estaba en... Pedro de Villescusa. Pedro de Villescusa estaba en San Ignacio, acababan de tener unas escenas, pues, ahí en el Rosario. Sí, de derrota. Sí, entonces las escenas en el San Ignacio, les he dicho que se dio una el 29 de enero de 1811 y otra el 8 de febrero. Ahí, Teodoso, ese día se le incorporó don Mariano Urrea. Don Mariano Urrea es un general que estaba, pues, después se quedó con el mando de las armas aquí en lo que es Sonora y Sinaloa, Teodoso. Lo que quiero comentar en esta ocasión es que para el momento en que se consuma la independencia, él no quiere dejar el cargo. De hecho, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, envía a alguien que lo sustituya aquí en lo que era el estado de Occidente, como como comandante de las armas, y él no quiere. Entonces, cuando llega este señor que viene a sustituirlo, que es de apellido Figueroa, pues se empiezan a generar otros problemas, Teodoso, porque a los ópatas que comandaba este señor, don Mariano Urrea, pues ya andan en más heridos, más lastimados, más alebrestados, como dicen las notas periodísticas, y se generan problemas muy serios y se ven obligados a levantarse con mayor fuerza, Teodoso. Así es que en octubre, el 28 de octubre de 1825, se levantan en pueblos como Uribis y otro pueblo que se llama Ruán, algo así. Ahí los indígenas mayos y yaquis matan a varios curas, pero a la vez ellos eran comandados por un cura que era de Jalisco. Es decir, lo tenían como líder, lo tenían como oráculo, dice la prensa. Entonces, hubo muchos problemas de ese tipo, al grado de que con esos levantamientos de los indígenas, Teodoso, pues ya sabemos, y se han comentado en varios programas de este tipo, que la capital del fuerte se vio asolada, Teodoso, se vio amenazada, y los diputados tuvieron que huir del fuerte, Teodoso. Ahorita nada más quiero comentarles que una vez que se llevaron a cabo esas escenas en que tuvo que salir el gobernador rumbo a Álamos para ver qué hacía para contener los levantamientos que estaban por allá, apaciguarlos, se quedaron todos aterrorizados, Teodoso, y hubo encarcelados, hubo muchos yaquis que se llevaron hasta la Ciudad de México, otros los encarcelaron en el camino cuando iban hacia esos rumbos, pero hubo también indulto hacia los yaquis y hacia los mayos que seguían levantados. Todavía a finales de 1826 seguía habiendo levantamientos, andaban los yaquis y los mayos errantes, no querían volver a sus pueblos. Hubo alguien, si hay tiempo les comento, que hubo alguien que propuso en el Congreso General que se nombraran personas de aquí mismo de Sonora y Sinaloa para que los convencieran de que volvieran a los hogares y que de esa manera se enteraran de que estaban indultados, que se les iba a disculpar. El gobierno general, el Congreso General, no quiso aprobar propuestas, por ejemplo, que se otorgaran 6,000 pesos para que se hicieran esas actividades con los yaquis, que se les
persuadiera de que volvieran a sus hogares, y recibieron críticas porque dijeron, ¿y cómo en armas sí se gasta tanto? Se gasta mucho en armas en perseguir a los yaquis, que ahí andan los miserables, decían, errantes, y para convencerlos de que ya están indultados, para convencerlos de que se apacigüen, no quieren invertir ni 6,000 pesos. O sea, no les creían las etnias, pues, el indulto a la autoridad. Sí, y entonces, pues la crueldad hacia ellos siguió, y eso tuvo que ver para que posteriormente se dieran levantamientos mucho más fuertes, y la historia iba hablando de lo cruel que se ha sido con ellos en toda su historia, Teodoso, y poco a poco vamos a ir sacando ¿Y más cómo y los más. fueron despojando de terrenos, de sus propiedades, de sus espacios geográficos? Si nos vamos al año de 1850, vamos a encontrar de que las tierras que pertenecían a 1,000 indígenas se las apropió una sola persona. Pero en otra ocasión hablamos de eso. Efectivamente, muy bien. Maestro Gilberto López Alanís, el Día Internacional de la Mujer quedó formalizado en la organización, por la Organización de Naciones Unidas en 1975. Claro que hay muchos antecedentes, ¿no? Muchos antecedentes sustentados, pues, en ese trato, digamos, no muy digno que recibían las mujeres. Sí, efectivamente, el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se acerca una gran manifestación de mujeres para el día 9. Ya estamos listas. ¿Están listas ya? Ya, Qué maestro. bueno. Sí. Qué bueno que viniste, Dinora, ¿eh? No, Pero ya sabes. pero Pues antes eres el toque femenino aquí. Gracias. Antes es pertinente recordar que en 1916, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el gobernador originario de Culiacán, Salvador Alvarado, organizó el primer congreso feminista de México. En ese congreso logró reunir 700 congresistas mujeres, muchas de ascendencia indígena, y lograron manifestar y reclamar sus derechos como mujeres. Fíjate que derechos que habían estado conculcados, se dice en términos jurídicos, pero negados Sí. durante varios siglos. Incluso el siglo XIX, en el régimen juarista, la mujer no figuró y no hubo propuestas ni ideológicas ni políticas. Margarita Maza de Juárez fue una mujer que asumió su responsabilidad supliendo las ausencias de su esposo en la manutención del hogar. Ella se puso a trabajar, vendía cosas, vendía ropa, vendía lo que quisieras. Andaba junto con Juárez en las cuevas y andaba creando hijos, se le murieron varios Y también. en ese trajinar En ese trajinar. por el país. Y cuando él se iba, ella trabajaba y a veces lo alcanzaba. Pero sin embargo, en el ámbito político, ni el mismo gabinete juarista supo representar a las mujeres o supo darle visibilidad a las mujeres desde el punto de vista político e ideológico. Yo creo que ahí hay una ausencia de la figura de la mujer en el juarismo. Cosa notable, ya en las revisiones que se hacen historiográficas. Entonces eso repercute hasta el presente. Sin embargo, pues Salvador Alvarado, en el 1916, logra incorporar políticamente a las mujeres y le da, hacen pronunciamientos políticos de reclamos de derechos y de igualdad ante los hombres y de un mejor trato. Incluso se concentra mucho en lo económico. Dicen que las mujeres, para poder hacer otras cosas, primero deben emanciparse económicamente y producir más que lo que demanden. O sea, un poco hay una contraposición entre la mujer consumista y la mujer productiva. Se dijo en ese congreso que la mujer debe ser más productiva que consumidora. Es interesante la propuesta porque eso se refleja en la actualidad. En fin, Salvador Alvarado, con una visión de estadista, logra hacer que en la revolución constitucionalista que comandó Venustiano Carranza, incorporara, mejor dicho, las demandas de las mujeres, que después se vio reflejada en la Constitución de 1917. Por eso recordamos con mucha satisfacción a este general originario de Culiacán, que era muy inteligente, era políglota, era autodidacta, y además era un gran estratega y tenía visión del mundo. Entonces, yo creo que por eso lo mataron, porque logró ser candidato a la
estaba a punto de ser candidato a la presidencia de la República. Y en esa ola de eliminación entre los caudillos, pues le tocó. Murió en Chiapas. Y afortunadamente tenemos un municipio que se llama Salvador Alvarado, al cual hay que siempre recordarle a sus habitantes que revisen la vida de Salvador Alvarado porque es interesantísima y porque más van a encontrar una lección de vida de un personaje comprometido con la Revolución Mexicana. Bien, esta declaratoria de la que hablaba yo, hecha por Naciones Unidas, decíamos que tiene antecedentes en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, Sergio, y es un movimiento de gran expansión y turbulencia en el mundo ya industrializado, en el que la mujer pues, alza la voz, y porque como dice el maestro, pues no había ni derecho a voto, además tenían una esperanza de vida menor, mal alimentadas, y luego cargaban como la familia, como dice el maestro, doña Margarita Maza de Juárez, pues cargó con la manutención de los hijos, y eso, trabajar, mantener a los hijos, estar al pendiente de la familia, pues la verdad es que sí les restaba calidad de vida. Y luego, en muchas de las ocasiones, pues tenemos a los maridos que a veces les dan malos tratos a las mujeres, ¿no? Sí, Teoso, pero mira, la historia de la mujer, pues todavía falta mucho que hacer. Sí, pues. sí, por inventar. Pero eso que estás hablando tú, pues de esas fechas, yo pienso que esas fechas de las que estás hablando, es decir, de los años 20, ya comenzó a incorporarse, digamos que un poquito a los trabajos. Esto se reflejó hasta... Sí, hablo del siglo XIX, sí. Hasta 1940, Sí. Por ejemplo, ya se empezó a hacer mucho más visible la presencia de la mujer en muchos trabajos. Así es, que es correcto. Pero quiero mencionar una cosa que, bueno, ya he mencionado en este programa, pero que ahora que se habla del voto de la mujer, pues que sabemos que en México a partir de la época de Ruiz Cortines ya se le otorgó. Así es. Es una lucha muy fuerte, Teodoso. Sí. Pero lo que yo he mencionado en otras ocasiones es que una historia de la mujer yo la comenzaría hablando de un escritor que se llama Barrón, que es un escritor cuya obra está perdida, pero que lo conocemos gracias a San Agustín en la obra de Ciudad de Dios, porque él cuenta, Barrón, de que cuando Atenas le pusieron Atenas, la mujer votó, ganó, el hombre se enojó y le quitó el voto a la mujer. Esto habla de que en otros tiempos la mujer sí votaba, pues. Ujú. Entonces, ahí es donde yo pienso que hay que remontarse mucho más. ¿Por qué? Porque sí tenemos muchas mujeres que han luchado por eso y por X o por Y han quedado fuera de la historia. Entonces hay que irlas incorporando y de hecho no podemos tampoco referirnos así a 1953, refiriéndonos al voto, porque la lucha, no sé, Así ha sido muy, muy fuerte. Muy pues. fuerte. Hay muchas mujeres que lucharon muy fuertemente y están olvidadas. Y justamente por los derechos, yo creo que antes de 1953 los decretos simplemente no se publicaron, pero se aprobaron, Teodoso. Así es. Vamos a ir con Enrique y vamos a continuar con ustedes para seguir platicando. Y es que, Dinora, Gilberto, Sergio, Ricardo, es con Ruiz Cortines efectivamente cuando se aprueba y es cuando ya las mujeres pueden ir a ser votadas como diputadas al Congreso de la Unión. Pero poco a poco, efectivamente, han venido ganando espacios y coincido plenamente contigo. Esto no es cosa de hablar de este siglo, es una lucha que ha sido permanente a través de la historia desde que la mujer es mujer y desde que el hombre es hombre, ¿no? Sí, en todas partes ha estado, en todas partes ha tenido una participación de todo tipo, política, Así social, es. ¿no? Entonces lo que falta es escribir la historia con mayor detalle, yo siento. Yo tuve una maestra que se llama Julia Tuñón, ya hace mucho que no sé de ella, de hecho esta información no la tengo yo tan fresca, pero recomiendo la obra de la doctora Julia Tuñón para estas personas que están trabajando esta temática. Y hoy podemos encontrar mujeres escritoras, actrices, doctoras, Yo quería locutoras, comentar- diseñadoras, maestras universitarias. Claro, yo quería Sí. comentar que esta semana en Canal 11 estuvieron pasando programas de las mujeres en la historia de México y vi uno que era de las mujeres en la revolución, el papel que tuvieron desde las Adelitas y todas ellas, como por las mujeres fueron los hombres que llegaron, la mayoría de los hombres al poder, ¿no? Sí. Todos. Así es, Dinora Chiquete, ¿cómo llegaron al poder las mujeres? ¿Cómo llegaron las mujeres? Decía que las mujeres se apoyaban a, por ejemplo, a Venustiano Carranza y que ellas hacían sus mismos grupos
De enfermeras, de ayudantes, estaban en todos. Eso es lo que Sergio comenta, pues. Sí. ¿Cuántas mujeres en la guerra, por ejemplo, no les Muchísimas. sirvieron como enfermeras? Muchísimas. De hecho, Teoso, en las cartas de relación de Hernán Cortés hay mujeres por ahí que son las líderes de distintas partes que ahorita no recuerdo, pero por ahí en el estado de Jalisco. No, pues volvamos con la Malinche. O sea, Y además las mujeres que en ese mismo tiempo aquí en Sinaloa, que es lo más cercano a nosotros, Luisa de Ocoroni. hay varias. Hay otra por acá en WhatsApp, ahorita me parece que se llama Isabel, pero hay varias mujeres que tuvieron participación, como por ejemplo quien le sirvió de intérprete a Cabeza de Vaca. Sí, Hay sí. varias, entonces hay Sí. que compilarlas y sistematizar esa información. Y la mujer que inspiró el primer poema, digamos, latinoamericano, maestro. Isabel de Isabel Tovar y de Tovar. Guzmán. Así es. Entonces, Sí, lo que pasa es que se necesita que la mujer tenga más discurso historiográfico, que haya cronistas. Bueno, no hay mujeres cronistas en Sinaloa. A mí, yo no las veo figurar en ningún lado. Garmendi. Pues sí, pero Irma, Garmendi sí. ahorita ya está cumpliendo un ciclo. Y las jóvenes cronistas de mujeres no se están formando. No tienen experiencia de congresos, no se animan a encabezar una conferencia con un tema determinado. Ahora en esta jornada de Leona Vicario, no veo más que a la luz llega Yuriar, que trabajó Leona Vicario y tiene un discurso ya estructurado, pero ni las mismas historiadoras de la Facultad de Historia no están produciendo un discurso académico accesible a las propias mujeres de los barrios, de las colonias. Están en el academicismo, pues. Entonces no están en el discurso popular, donde necesitan la creatividad desde el punto de vista discursivo para incitar a las mujeres a pronunciarse. Y viene nada más el puro grito, pero se necesita algo más que el grito. Se necesita la argumentación, las ideas, la estructuración de discursos, las escrituras en artículos, crónicas. O sea, el gran movimiento de las mujeres la estamos esperando en Sinaloa. En la UNAM quien marcó el camino fue Graciela Hierro y pues bueno, tenemos antes a Sor Juana que también habla Sí. sobre esas temáticas. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué tenemos? Literatas, sí, hay poetisas y literatas. Hay una de Pero por se aquí- mueven nada más en el ámbito de los círculos cerrados y de los vamos a decir, de los auditorios o de las salas. Pero no tenemos literatas o poetas que se planten en una plaza y comiencen a hablar. Hay una por acá en la frontera norte de apellido Ansaldúa, que también la recomiendo, es una lectura muy agradable, muy bien documentada y que hace una defensa así muy fuerte de la mujer. Ricardo, hay dos mujeres que están cumpliendo años. Hablando de mujeres, precisamente dos ilustres rosarentes que hicieron brillar a nuestro estado y a nuestro país en el ámbito artístico. Ella fue Manolita Arriola, Sí, la versátil, sí, que trabajó que en muchas recorrió películas. el mundo, exactamente. Juan Sin Miedo fue una de las primeras por ahí en 1939. Acompañó a los presidentes en sus giras y nació en el Rosario, un 6 de marzo. Y el 7 de marzo, pero de años después, nace María Lucila Beltrán Ruiz, Lola la Grande, que igual pues esta cantó hasta en Moscú y en el Vaticano. Y en otras tantas películas que participó, ¿no? Muchísimas, y que inmortalizó a través de su voz tanto Manolita Arriola, la versátil, como Lola Beltrán, Lola la Grande, un sinfín de canciones que viven en el alma de los mexicanos. Bien, tenemos boletos, Dinora Chiquete, para las damas que nos llamen, Al para que 7. asistan a la obra. Claro, el 7, 12, 15, 14, que es mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Oscar Liera. 2x1 para las mujeres que nos llamen. De verdad que les recomiendo mucho, como decía hace un momento Lázaro Fernando, sí es verdad que a veces uno va a la obra de teatro y quedas tan conmocionado con tantas cosas que aprendes mucho. Una obra de teatro te lleva, te transporta a todos los tiempos, a todo, y es muy bueno eso. Entonces, mañana yo pienso que sí va a estar muy lleno. Sí, Eso llámenos sí. al 7, 12, 15, 14. Tenemos boletos para las personas, para las mujeres que nos ¿Cuántos? llamen. No, ya. ¿Ya se fueron? Ya se acabaron. Ya se acabaron, perdón, ya. Caray, hombre. Bueno, Bueno, pero pues, qué vayan, bueno. vayan de todos modos, para las Sí. mujeres va a haber descuento Descuentos en taquilla. 2x1, en 2 taquillas, por 1. Teatro Oscar Liera, 6 de la tarde, mañana domingo. Érase una vez la novia de Culiacán. Gilberto López Alanís,
Estuvo Felipe Leal, el presidente del Seminario de Cultura Mexicana en Mazatlán. ¿Qué pasó en Mazatlán, maestro? Pasaron muchas cosas, man. En Mazatlán se firmó el convenio de colaboración entre el Seminario de Cultura Mexicana y la Universidad Autónoma de Occidente. Ahí tenemos una mujer también. Ahí está una mujer, Sí, muy inteligente, muy inteligente. y también ahí se tomó posesión de la corresponsalía Mazatlán Zona Sur del Seminario de Cultura Mexicana, que tiene miembros de Mazatlán, del Rosario, de Cozalá y de San Ignacio. Eso es. Y además el doctor en arquitectura Felipe Leal dictó una conferencia sobre la naturación de las ciudades y el paisaje urbano. Ahí en esa conferencia propone el arquitecto Felipe Leal, como es una tendencia mundial ya, que las ciudades deben cubrirse de verde, que debe haber más jardines entre los mismos edificios, que las azoteas tengan espacios de recreación, que la gente que trabaja de repente pueda salirse a un jardín interior, que descanse más, que se desestrese observando la naturaleza a través del contacto con las plantas. La naturación de las ciudades es eso, aprovechar espacios urbanos para hacer espacios verdes, que haya jardines dentro de cualquier mole de concreto. O sea, más espacios para los peatones, Más espacios para la vida. para la vida. Para la vida donde estés trabajando o estés caminando o estés en actividades recreativas. Pero que de lo verde, que lo verde llama lo verde, así lo mandó una idea. Cuando tú haces un espacio verde, de repente comienzan a aparecer otros espacios verdes, o se ven espacios verdes que no se veían. Entonces, causó muy buena impresión esta conferencia. No sé si ya te llegó, Paco, la serie de la presentación que la prometió. Y además, pues compartimos con la rectora, Con la doctora Silvia Paz Silvia Camacho. Paz, y ya aceptó una invitación para acompañarnos al desayuno del día 12. El jueves próximo. Jueves próximo, donde habrá algunas noticias con respecto a la actividad del seminario y la Universidad de Occidente. O sea, se firmó ahí ese convenio de colaboración entre el Seminario de Cultura Mexicana, pero en particular se va a firmar otro convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Occidente y el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán, maestro. Sí, una carta de intención de trabajo. Ok, eso es muy, muy interesante. Sergio. Pues yo que recomendaría es que en los jardines también pongan una mata de tomate. Sí. Que la toquen, huele muy bonito la mata de tomate. Sí. Que pongan jazmines, también huele muy bonito. Sí, que sí. pongan romero. Jacintos. Sí, se siente la divinidad ahí presente. Fíjate Así que Culiacán es una ciudad muy privilegiada en el aspecto de la naturaleza y la botánica. Se dan mucho las plantas, con la atención, bien irrigadas. Esta ciudad sería inmensamente bella de lo que es, Ahí pero tiene las amapas. más de ella. Es decir, vemos muchas calles donde están desoladas. No hay jardinería en la ciudad. Entonces, tenemos que reclamar. Y esa campaña de los árboles que está promoviendo... Sembrando vida. Está promoviendo la compañía de cultura. Minerva Solano. Ok. Al Festival de las Amapas. El Festival de las Amapas, pues debe ser más abarcativa, más propositiva, se difunda más, porque la Amapa es un árbol muy bello y le daría una característica a Culiacán magnífica, y además tener más espacios verdes, muchos espacios verdes, porque se da en la Falta tierra de Culiacán mucho. por el clima. Falta un buen trabajo ahí y que sea una demanda ciudadana. Hacer la demanda ciudadana la ciudad verde. Bien, vamos a ir con Enrique Félix Ávila y seguimos platicando. Qué bueno, en este encuentro que se dio en Mazatlán estuvo Nelson Algándar Chávez, estuvo Juan Francisco Ayala Valenzuela, el maestro Gilberto López Alanís, por supuesto, y Jefferson Beltrán estuvo ahí también. Qué bueno, porque pues nuestro amigo, el arquitecto Felipe Leal, se sintió muy bien atendido y mejor atendido pues, a través de la rectora Silvia Paz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente.
Ricardo, quería comentar algo. Acerca de la ciudad verde, la verdad que los ejemplos que deben en ocasiones de imitarse y de secundarse, y yo veo en el Boulevard Sinaloa y en el Dorado y en la avenida Jaime Torres Bodet, cerca donde yo vivo, que hay gente muy preocupada y en lugar de tirar las bolsas al camellón de la basura o de colgarla en los árboles, se han dedicado ellos a sembrar plantas y a cuidarlas. Si todos siguiéramos estos ejemplos, la ciudad verdaderamente sería el vergel que necesitamos. Sí, un pulmón para purificar un poco, porque ya somos una ciudad contaminada. Culiacán ya es una ciudad que tiene mucho de contaminación, no solamente por los vehículos particulares, sino por el transporte urbano que no ha podido ser sacado del primer cuadro de la ciudad. Gilberto. Sin embargo, hay bulevares y calles muy bonitas en Culiacán. Por ejemplo, el Malecón Viejo, antiguo, es una avenida muy bonita. Cuando viene un visitante, nosotros ya no la vemos, de tanto que pasamos ahí, pero son muy bonitas y hay Bien, que observarlas. efectivamente son muy bonitas, maestro. Continuamos con la charla, ¿sí? Sí, por ejemplo, Ángeles González Gamio, cuando vio el Malecón Viejo, dijo, ¿qué calle tan bonita? Dijo, está muy arbolada. Y uno comienza a decir, los que vienen de fuera se fijan. Sí. Por eso yo abogo porque hagamos más verde la ciudad, que sembremos más árboles. Y es que Culiacán está muy bonito, maestro. Sí, pero como dice el maestro Gilberto, nosotros que vivimos aquí el día a día, a veces no nos fijamos en esas bellezas, profesor. Sí, precisamente cuando me tocó conducir a la gente de Yucatán, que fuimos del aeropuerto al Tata, se maravillaron con ese corredor que tenemos. Dicen, en Yucatán lo tenemos, que presumen ellos de tener una vegetación impresionante. Ni en Yucatán, ese paseo tan largo que es del aeropuerto hasta Nabolato, es un túnel verde. Un túnel verde, la verdad, que sublimiza el espíritu. Así es. Los pioneros en Baja California, maestro, ha sido un tema muy interesante para los que nos escuchan allá en California, en el sur de Estados Unidos, en el sur de California, en San Diego, ¿dónde más? En San Fernando, Santa Rosa, Los Ángeles. Efectivamente, maestro. Hay un libro, ya lo hemos comentado, de don Antonio Nakayama, que habla precisamente de estos pioneros que fueron familias enteras a poblar esa región que en aquella época no estaba tan poblada, por supuesto, como lo es ahora, Sergio Zárraga. Todo el siglo XIX hubo ese comentario en la prensa de que no había tanta gente. Precisamente por eso se promovió la colonización, Teodoso. En la época de Iturbide se promovió que llegaran extranjeros a Texas y a otros lugares de lo que ahora es la frontera, ¿no? Pero bueno, en los 50 del siglo XIX, pues hubo mucha gente de aquí de Sinaloa que viajó. Tenemos poca bibliografía como esta que mencionas de Nakayama, pero en realidad es porque no se ha hecho bien la historia también. Falta consultar la prensa. Yo le digo a los amigos que estén por allá en la frontera norte, la frontera con Estados Unidos, que pueden consultar la prensa desde 1805 hasta 1850, y hay mucha información de gente de aquí de Sinaloa y Sonora que se fueron para aquellos rumbos. Y lo otro, lo que comentaba el maestro Lanís en el programa anterior, pues de leer lo que tenga que ver con los jesuitas, porque pues por ahí hay fechas de cuándo se fundaron las misiones de San Diego, por ejemplo. San Diego, San Isidro, Santa Rosa, todas esas misiones que van por toda la costa de California, ¿no? Y ahí está parte de la historia de los habitantes actuales de esos lugares. Así es. Gilberto López Alanís. Sí, en efecto, hay literatura que nosotros hemos estado recuperando alguna y la estamos enseñando en este programa, pues para que los que nos vean y los que nos oigan sepan que hay bibliografía, y la vamos a ir presentando poco a poco de diferentes temas. Pero en esto que estamos presentando, en estos 3 programas últimos, vienen los inicios de esos pioneros, de los viajes que hizo Fray Marcos de Niza, por ejemplo, porque está todo este descubrimiento de las nuevas tierras de Cibola y Quivira, las famosas ciudades doradas. Se produce en una relación de mitos,
Dicen que de viajeros mentirosos, de ilusiones, de fantasías, pero qué bueno que se produjeron, porque eso incitó a vamos a decir, a los viajes y sobre todo al financiamiento de esos viajes que eran carísimos. Hacer una expedición era llevar 200, 300 personas y había que comer. Claro. Y acompañaban al viaje, pues ganado, vacas, gallinas, metales, instrumentos para la contingencia militar, agua, vinos. Pues Era como viajar un pueblo entero y haciendo una ruta. Sí, entonces los viajes de Francisco Vázquez de Coronado y de otros misioneros también de esa época le dieron un sentido a las nuevas tierras descubiertas y aparte tuvieron que hacer ese viaje con familias. Y lo que estamos destacando en estos programas es que las familias que fueron a poblar la Alta California y que a la postre vivieron en la formación de ciudades tan importantes como Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara, San José, Nuevo México, pues ahí están los apellidos de los sinaloenses, porque eran familias las que viajaban con la cultura que ya tenían de carácter mestizo. O sea, las familias que se fueron después de la expulsión de los jesuitas son familias que ya vivían en Sinaloa. ¿Y qué se llevaron? Pues la cultura española cruzada con la cultura indígena. Y por eso en las calles de San Francisco y las calles de Los Ángeles tienen nombre sinaloense, tienen nombre español. Y los tacos y las gorditas y los tacos y los asados las enchiladas. y las enchiladas, pues son de acá. Sí. Así salieron de la vía de San Felipe Santiago, de Culiacán, de Cozalá, de San Ignacio, del Fuerte, de Álamos, y se fueron incorporando en unos viajes extraordinarios que lograron concretarse en abrir por tierra esa gran vía que a la postre fue un éxito y que derivó en la presencia española al norte del Virreinato de la Nueva España y sin incorporarse esas tierras a la corona, que después, en un proceso muy largo, lograron consolidarse como colonia. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Rafael Borbón Ramos, el presidente ejecutivo de este grupo Radio TV de México, agradecerle a Melissa Borbón este espacio que nos brindan para poder llegar hasta ustedes con nuestros mensajes, con nuestros comentarios. Y por supuesto agradecerle al ingeniero Sánchez Valenzuela, Eduardo, por su apoyo en la cuestión técnica, a Enrique Félix Ávila, a Juan Francisco Ayala Valenzuela, que está detrás de cámaras. Y vamos a ir a la parte cultural de la agenda que trae Dinora Chiquete. Así es, quiero comentarles que en este momento se está llevando a cabo en la Limita Itaje con nuestra amiga Susana Sarabia. Se está llevando un conversatorio de arte y feminismo en el que participan Elsa Arechia, que es una amiga mía, una compañera de una licenciada en arte, psicología y arte terapeuta, igual Liliana Mejía, licenciada en comunicación gráfica y fotografía, y Mari Carmen, creadora visual. Están dando un taller de equidad de género y la importancia de cómo cuidarnos. Esto está en este momento, va a estar hasta las 4 de la tarde para que vayan en la Limita Itaje, que está por el Malecón Nuevo, al final del malecón, sí. Allá está. Y también avisarles que esta semana ya terminan los café conciertos que son parte del ciclo de cámara de música de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. El día de hoy va a estar en el Macín a las 19:30 horas. Recuerden que la entrada es gratis. Y había salido un comunicado que iba a haber algunos conciertos esta semana en el Centro de Ciencias de Sinaloa, pero se cambiaron al Macín, al Museo de Arte de Sinaloa. 4 conciertos el día de hoy. El próximo es martes, miércoles y el jueves va a ser la Big Band, que son más de 13, 15 músicos con trompetas, con percusiones, va a haber de todo. No se lo pierdan, todo esto ahí en el museo, gratis, entrada libre. Y ya próximamente nos preparamos para la temporada de Beethoven, que viene el 19 de marzo en el Teatro Pablo de Villavicencio. Esténse muy al pendiente de las redes sociales de la OSLA y del ISIC. Quiero invitarlos para el próximo 11 de marzo a las 6 de la tarde en el Colegio de Sinaloa. Se va a presentar el libro del maestro Francisco Gil Leiva, organizado por el Colegio de Bachilleres, Colegio de Sinaloa
11 de marzo, 6 de la tarde, será comentado por los periodistas Leonel Solís Reátiga y Jorge Luis Telles Salazar. Maestro, ¿qué es el calón? El calón en Sinaloa, en el sur de Sinaloa, en las marismas nacionales, es uno de nuestros legados arquitectónicos de los más impresionantes que existe. Mira, y que está a base de conchas de ostión y de otro tipo de ostras. La arqueología en Sinaloa inicia formalmente en el año de 1900, en los 30, en Sinaloa. Pero Isabel Kelly anduvo por ahí cerca excavando en Chametla, pero no llegó hasta el Calón, que está un poquito más adelante, a un lado de Teacapán. Yo tuve la fortuna en 1972, al llegar a Chametla, escuchar de don Francisco Moreno que había muchas pirámides más allá de las Cabras, y la verdad, pues no le creía porque aquí no hay registro de ese tipo de construcciones. Sin embargo, hay muchas ruinas prehispánicas que afortunadamente en Sinaloa están fuera del alcance del vandalismo. En las montañas, como está el Tiquilincuichi, como está Oba frente a Higueras de Abuya, muy difícil de subir porque son casi 1,300 metros en una empinada ladera. Los Metates en Bacata y el Tiquilincuichi, como le digo, así está también un poco inaccesible ese promontorio pirámide que tiene una desviación de 15 grados y que tiene unas dimensiones espectaculares y que poca gente puede acceder a él porque tiene que haber una corriente de manera de que por la boca de Teacapán se deslicen casi una hora, un poquito más de la hora, a tomar pues un paseo ahí y admirarla. Ahí en esa región había cerca de 2,000 promontorios, algunos más impresionantes que la pirámide del Calón, que tiene 80% por 30. Había promontorios de 3,600 metros de largo por 600 metros de ancho y 20 metros de altitud. Y desafortunadamente, con las construcciones de los pueblos vecinos, sobre todo con la construcción de la pista de Teacapán, la aeropista en 1982, se destruyeron miles de estos promontorios. Se acabó. Pero existe Sí. todavía ese legado de nuestros antepasados, como es el Calón. Bien, maestro. El Museo Regional del Ébora, maestro, ya es una realidad, está abierto al público en ese espacio cultural donde está el Museo de Pedro Infante, allá en la ciudad de Guamúchil. Sí, en efecto, el día 27 de febrero, que es el aniversario de la fundación del municipio de Salvador Alvarado, se inauguró el Museo Regional del Ébora. Es un museo ubicado en la ciudad de Guamúchil, del municipio de Salvador Alvarado, a orillas de la presa Licenciado Eustaquio, y a un ladito está el Museo de Pedro Infante. Ese museo tiene varias salas muy interesantes que van desde el origen de la vida, el origen del universo. Empieza con el puntito que aparece en un mapa cósmico, en una fotografía de satelital, aparece la Tierra en un puntito allá y se va desglosando las salas. Son como 15 salas, y en esas salas hay restos prehistóricos de la región, mamuts, fauna, flora, que se han ido recuperando poco a poco. Aparte también hay salas con la cultura majoma, que es una propuesta que hace Francisco Tabizón de una cultura propia de la región, y hay réplicas de casas, y luego hace mucho énfasis en la cultura judía de los alimentos, propios también de la región. Y luego le dedica una sala a Salvador Alvarado, instrumentos de labranza, bibliografía antigua también. En fin, va haciendo un recorrido muy interesante y creo que es uno de los museos mejor armados de cultura regional de los últimos tiempos. Junto con el Museo de Pedro Infante y este Museo Regional del Ébora, se ha construido una unidad cultural que va adelante de muchos municipios, incluso de varias ciudades del noroeste mexicano. Incluso las mismas autoridades de Lina la han calificado como un punto único
de la propuesta museográfica regional. Bien. Entonces, es un gran aporte de Francisco Tabizón López a la cultura sinaloense. Bien, maestro, nos vamos, el tiempo se nos ha terminado. Juan Francisco Ayala Valenzuela, gracias. Detrás de cámaras, Enrique Félix Ávila en los controles maestros. Gracias a Ada Carvajal también. Ricardo Santos, nos vamos. Sergio, Dinora, Gilberto. Hasta pronto. A nombre de todo este equipo, un servidor, Teodoso Navidad Salazar, les dice hasta la próxima.